Ya listo. Buenos días, soy biólogo José Carlos Arroyo Quispe. El día de hoy vamos a presentar el curso, bueno, digamos la tercera parte, ¿no?, del agua para uso y consumo humano, pero a mí me toca la parte de ensayos parasitológicos en el laboratorio, ¿no? Como preámbulo, vamos a hablar primeramente de o sea, una pequeña introducción a la parasitología, ¿no? Vamos a leer generalidades, ¿no? En sí, ¿qué es la parasitología, no? Es una ciencia que comprende a aquellos seres vivos de que de manera permanente o temporal viven a expensas de otro organismo, ¿no? También de dónde proviene el término parásito, ¿no? Es aplicada a los protozoarios, ¿no?, platelmitos, nematelmitos, que se encuentran generalmente en las heces. Bueno, también se encuentra en otros ambientes también. Generalmente tienen mecanismo de resistencia en el cual le ayuda a subsistir en cualquier ambiente, ¿no? Generalmente la gran mayoría de protozoarios tienen, digamos, esa interacción huésped, digamos, hospedero, ¿no? En algunos casos tienen varios hospedes intermediarios, ¿no? Bueno, generalmente que divididos son excretados por las heces, pueden ser transmitidos al hombre a través del agua también y suelo. Puede causar ingestión directa o indirecta por medio de un agente intermediario, como ya lo mencioné. En los sistemas de tratamiento de aguas residuales, digamos, es aconsejable realizar un muestreo continuo, el cual nos permita estimar la eficiencia en cuanto a la remoción de parásitos y la evolución potencial del peligro para la salud. Esto se refiere más o menos a lo que es cuando se hacen tratamientos para lo que es aguas residuales. Generalmente en esas aguas residuales vamos a encontrar quistes, enteroparásitos, ¿no?, huevos del mintos, ¿no? Y generalmente la mayoría de, digamos, de plantas realizan sus tratamientos, ese tipo de aguas, ¿no? Y no lo realizan una vez, lo realizan hasta varias veces para saber qué tan eficiente ha sido, digamos, el tratamiento para la eliminación de las larvas, de los quistes, ¿no?, en sí de los enteropatógenos. Bueno, tenemos que hablar de enteroparasitismo también. Digamos que lamentablemente las enfermedades tropicales desentendidas afectan más a las poblaciones más pobres del mundo, digamos, ¿no? En el caso de acá de Perú, generalmente los patógenos se aíslan ya debido al hacinamiento, ¿no?, digamos, a la poca higiene, en el cual que presenta lugares digamos, de recursos bajos, ¿no? Entonces, digamos que si se puede controlar se puede evitar digamos, mucho sufrimiento, ¿no? Inclusive puede también mermar la productividad y dificultar el desarrollo, ¿no? Digamos que coordinando nuestras acciones para poder trabajar en forma sinérgica podemos tener con más rapidez a un mayor número de personas, ¿no? La idea es tratar de mejorar el estado de salud y tratar de que el Estado intervenga, digamos, esos sitios donde el lugar están hacinados a las personas, ¿no? Digamos que se viene un programa gracias, digamos, un programa digamos, de control, ¿no? Digamos, de charlas, digamos, de hábitos, ¿no?, de cómo poder tener hábitos de salud, para ingerir los alimentos inclusive, ¿no? El Estado tiene mucho que ver acá, ¿no? Este es lo mismo, esta es la fuente en el caso por acá sacado, ¿no? Digamos, enteroparásitos en el mundo, ¿no? En el mundo, pues digamos, es un gran problema de salud, ¿no? Prácticamente es un total de 1.221 millones de personas parasitadas en el mundo, ¿no? En el caso de Ascaris, para Ascaris lumiconius nada más, ¿no? 795 millones para Trichuris trichura, 740 millones de uncinarias, ¿no? Bueno, ya, Uncinaria llámese la familia, digamos, de las especies de Ancylostoma duodenale, Necator americanos. Generalmente estos dos parásitos, especies, están contenidos en el grupo de las uncinarias, ¿no? Y, digamos, en zonas de nivel socioeconómico bajo, el 50%, ¿no? En zonas rurales, poblaciones indígenas, un 95%. Digamos, estos enteroparásitos abundan, digamos, en esta cantidad de porcentajes, ¿no?, de cantidades, ¿no? Mayormente el Ajares lumbricoides es el más, digamos, parasitado, ¿no? Enteroparásitos hidrotransmisibles, ¿no? ¿Qué efecto del enteroparasitismo en la salud? ¿Qué es lo que provoca, no? Siempre hay que tener en cuenta los cuadros clínicos,
digamos, para cada parásito, ¿no? Pero en forma general producen cuadros de diarrea, dolores abdominales, ¿no? También las náuseas, ¿no? Viene la anorexia, la anemia, ulceraciones de la mucosa intestinal, eso se refiere con respecto a lo que es la mucosa histolítica, ¿no? Que produce la famosa enfermedad de la mebiasis, ¿no? Mebiasis quiere decir la presencia de las heces con moco y sangre, ¿no? También puede ocasionar bronquitis crónica y alergia, eleva el índice de nutrición infantil, anemia también, pérdida de energía, letargo, disminuye la capacidad de trabajo, productividad, incrementa la tasa de mortalidad en caso de inmunodeficiencia, ¿no? En el caso de paciente inmunodeficiente va a ser más rápido, digamos, ¿no? la infección, ¿no? Si el paciente está si es inmunocompetente, va a ser difícil que, digamos, pase las líneas de defensa, ¿no? El macrófago en este caso. Digamos, el parásito, digamos, protozoario que más abunda es la Yardelambia, por ejemplo, ¿no? Son protozoarios flagelados, su distribución mundial, y la infección es más frecuente en los niños que en los adultos, ¿no? Digamos que es la causante de la diarrea, cólicos abdominales, frecuente eliminación de heces líquidas y pálidas, fatiga, pérdida de peso, conocida como la diarrea del viajero que le llaman, ¿no? También Cryptosporidium parvum, también digamos, este ya no es un quiste, sino es un oquiste, ¿no? Son muy pequeños, generalmente, digamos, tanto la Giardia como el Cryptosporidium son los que, digamos, abundan más lo que es el ambiente del agua, ¿no? Cryptosporidium parvum generalmente mide 4 micras a 5 micras, es muy pequeño. Y a veces no lo puedes observar de forma directa, ¿no? Tiene que hacerle coloraciones, ¿no? La coloración sin irse modificado, en todo caso, ¿no? Para poder detectarlo, ¿no? Pero hay otras formas por separaciones inmunológicas, ¿no? Otro método, ¿no? El cual te ayuda a poder determinar este tipo de parásitos, ¿no? Son metodologías, ¿no? Que ahora último pues están haciendo, ¿no? Que en algunos laboratorios se ciñen a la forma clásica, ¿no? Lo que es la coloración, pero otros ya están utilizando por inmunomagnetismo, ¿no? Para poder detectar estos parásitos, ¿no? El enteroparasitismo y mortalidad en el mundo, digamos que la forma invasiva entamoeba histolítica produce 70.000 muertes al año, en una forma general. Ascarones lumbricoides produce 60.000 muertes al año y Ancilostomidos produce 65.000 muertes al año, ¿no? Es un dato de la OMS del año 2000. Los enteroparásitos, los mecanismos de transmisión generalmente se dan por la vía oral, ¿no? Ingestión de agua y alimentos contaminados, hábitos higiénicos deficientes, ¿no? También puede ser por inhalación, ambientes contaminados y a través de la piel, ¿no? Generalmente son los contaminados, ¿no? Generalmente aquí se habla un poco de lo que son los nematodos, ¿no? Las larvas, generalmente hace que digamos que se introducen por la piel y pasan por los capilares y también pasan por el torrente sanguíneo, ¿no? Que es más rápido su infección, ¿no? Hay parásitos de la piel, ¿no? Un ejemplo, acá hay un segmento de intestino infectado por Trichuris trichura, ¿no? Como se ve, el intestino está totalmente abarrotado de este parásito, ¿no? Las larvas están en todo el contorno del intestino, ¿no? Es una biopsia, me parece que es. Bueno, seguimos con los parásitos hilotransmisibles, ¿no? Generalmente pertenecen a estos grupos los protozoarios y los helmintos, ¿no? Las larvas también, ¿no? Los huevos del minto, las larvas, ¿no? Acá en los enteroparásitos hilotransmisibles, como mencioné, están los protozoarios. Dentro de los protozoarios están el Cryptosporidium, la Giardia, la entamoeba histolítica, las amebas también, la cantamoeba en este caso, la ciclospora, el Toxoplasma, Balantidium, ¿no? Lo que es el mintos, en su gran mayoría podemos encontrar la fasciola hepática, que son trematos, Ascaris, Lumbricoides, nematodo, y Trichuris trichura también. Y lo que es esto es posiblemente podemos encontrar Taenia solium, ¿no? Inclusive acá los estadios también lo podemos encontrar, ¿no? Fasciola dice que es metacercaria, los Ascaris, trichura y huevos, también igual, al igual que
al igual que la tenia, ¿no? Generalmente hay que tener en cuenta que hay parásitos que tienen resistencia a la desinfección con el cloro, ¿no? Aquí hay un cuadro, digamos, en el cual te puede decir, digamos, te puede ayudar a, a poder discriminar que tanto lo que es la Giardia y el Cryptosporidium son los más resistentes a la desinfección de cloro, ¿no? En este caso, el primer orden sería Cryptosporidium, ¿no? Si se dan cuenta, la concentración de cloro en miligramos por litro, ¿no? Digamos, por ejemplo, este es un rango de temperatura, el cual podemos observar acá, ¿no? Aquí también tenemos el pH, ¿no? Y acá la concentración de cloro, ¿no? En miligramos por litro. Digamos tanto Cryptosporidium, mire, está con temperatura de 25, la concentración de cloro, digamos, es 80, ¿no? Digamos, comparado con Giardia está entre 2 y 8, digamos, ¿no? En forma general, Escherichia coli, que es una bacteria, ¿no? El poliovirus, digamos que son rangos mucho menores, digamos, ¿no? Aquí, en forma general, el que está resistiendo más a la desinfección de cloro es el Cryptosporidium, ¿no? Generalmente digamos que la forma infectiva, la mayoría de parásitos es el quiste, porque el quiste comparado con el trofosodito son los que resisten más al ambiente exterior, ¿no? Los trofosoditos generalmente mueren cuando salen a la parte exterior, ¿no? Inclusive cuando ya son ingeridos por otra persona, no resisten la acción de los jugos gástricos, generalmente los trofosoditos mueren, ¿no? Pero en cambio los quistes sí son más resistentes, ¿no? Por esa pared quística que presentan de resistencia, ¿no? Digamos, en este caso, los Cryptosporidium son o quistes que inclusive son mucho más resistentes porque tienen una doble pared, ¿no? Entonces, es por eso el motivo en el cual muchos, digamos, en forma general, los ambientes, digamos, las piscinas que generalmente abundan estos criptos, a veces son difíciles de poder eliminarlos, ¿no? A veces hacen, digamos, sus controles con determinados tiempos, pero no se logra eliminar este tipo de oquistes, ¿no? Que es bien difícil, la verdad. Factores que facilitan la hidrotransmisibilidad de los enteroparásitos. Digamos, el largo tiempo de persistencia en el agua, ¿no? Es uno de los factores. Resistencia a la desinfección con el cloro. También tiene mucho que ver la baja dosis infectiva, ¿no? Inclusive en el laboratorio, en algunos casos mandan sus ensayos y salen con parásitos, ¿no? O sea, en algunos casos con amebas, ¿no? Pero la persona, digamos, el dueño de la piscina, dice, pero si yo he limpiado bien mi piscina, ¿no? Digamos que he hecho un buen saneamiento, ¿no? Digamos, ¿por qué vuelve a salir, ¿no? Digamos que posiblemente sea a la baja dosis que ellos creo que tienen, me parece, una cantidad en la cual echan a su piscina, la cantidad de cloro, o como puedo decir, ¿no? Estos parásitos resisten, ¿no? A lo que es el cloro, y también, digamos, a un mal hábito, digamos, de limpieza, algo de estar fallando ahí, ¿no? Para que pueda salir. Digamos, lo que quiero dejar en claro es que es bien difícil poder, digamos, eliminar ese tipo de parásitos, ¿no? A ver, acá tenemos también lo que es la baja dosis infectiva, transmisión de enteroparásitos, ¿no? Digamos, acá tenemos las especies, ¿no? Digamos, en lo que respecta a lo que es Cryptosporidium, comprende entre 1 a 30 quistes, ¿no? La Giardia está entre 1 y 100 quistes, la Entamoeba histolítica entre 10 a 1000 quistes, lo que es Ascaris lumbricoides entre 1 y 10 huevos, Taenia solium entre 1 y 10 huevos también, ¿no? Acá otro de los factores era que el largo tiempo de persistencia en el agua, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de persistencia en el agua, los suelos de los estadios transmisibles. Por ejemplo, los quistes de Giardia más o menos son 56 días en agua de río a 5 grados centígrados, ¿no? Los quistes de Cryptosporidium son 176 días en agua de río, por ejemplo, ¿no? Los huevos de Ascaris, pues bueno, mira, hasta 2 y 10 años en los suelos, ¿no? Vemos que los huevos son mucho más resistentes, ¿no? Resisten inclusive temperaturas extremas, ¿no?
digamos, en sitios húmedos, sitios secos, o sea, son bien resistentes también los huevos de Ascaris, ¿no? Una pregunta, ¿eso es Sí. en función a si es que las condiciones del cuerpo de agua o del suelo no varían? Claro, digamos, tiene mucho que ver digamos, el ambiente, por ejemplo, ¿no? Eh, Como ya había mencionado anteriormente, lo que es con respecto a los que son más resistentes, digamos, a lo que es con respecto a lo que es el cloro, son los cristoforídeos, por ejemplo, y giardia también, ¿no? Pero más es cristoforídeo. Digamos, para el caso de Ascaris, generalmente ellos resisten más lugares secos y húmedos. Todo va a depender del ambiente también, ¿no? Como tú dices. Eh, pero en general, lo que es un Cinaria se resiste mucho menos que los Ascaris, ¿no? Eh, Todo va a depender del ambiente donde esté. Por ejemplo, como había mencionado anteriormente, los estadios también dependen mucho, ¿no? Por ejemplo, los quistes son los que resisten más, ¿no? Como ya había mencionado, los trofozoitos no resisten porque como sale al ambiente exterior, digamos, automáticamente mueren, o inclusive si algún una persona puede ingerir, digamos, trofozoitos, debido a la acción de los jugos gástricos, ¿no? Mueren los trofozoitos automáticamente, ¿no? En cambio, los quistes son más resistentes debido a esa capa que presentan, ¿no? De resistencia. Y los quistes mucho mayor porque tiene esa doble capa inclusive, ¿no? A ver, otros factores que favorecen la transmisión hídrica de los enteroparásitos va a ser el elevado número de quistes y huevos secretados del individuo parasitado. La entomosis establítica, por ejemplo, 150.000 quistes por gramos de heces, ¿no? Ascaris lumbricoides, 20.000 huevos por gramo de heces. También va a depender de la falta y la especificidad de huéspedes también, ¿no? Aquí hay un cuadrito, digamos, ¿no? Con porcentajes, ¿no? Con respecto, generalmente lo que nos interesa acá, lo que más abunda son prácticamente Crisoporion y Giardia, lo que es del agua, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo en caso de aguas superficiales, ¿no? Este es un estudio efectuado en Estados Unidos, ¿no? Digamos acá, digamos, de mayor porcentaje, digamos son Crisoporion generalmente, ¿no? Digamos allá en lo que es la parte de América del Norte, más referente acá es más atacado, digamos, que Isosporidium, ¿no? Que se encuentra más en las piscinas, ¿no? ¿No? También puedes encontrar algunos oquistes, tanto que Isosporidium como Ciclospora en pacientes inmunodeprimidos también, ¿no? Los pacientes también que tienen VIH lo podemos encontrar más también, estos oquistes. Por ejemplo, en agua superficial el origen de la contaminación parasitológica. ¿Cómo es que se llegan a contaminar estas aguas también, ¿no? ¿De dónde puede provenir, digamos, esta contaminación? Digamos, desagües domésticos, efluente de granjas, efluente de camales, ¿no? Por ejemplo, con desagües domésticos, con respecto a la defecación a campo abierto, ¿no? Más escorrentías también. Por ejemplo, el efluente de granjas, también las letrinas construidas sobre acequias también, ¿no? Son los que ayudan a la contaminación, a la proliferación también de estos parásitos, ¿no? Efluente de canales, ¿no? Esto ya se refiere más a lo que son animales silvestres, crianza de ganado, ¿no? Y es una forma de cómo este tipo de agua se puede contaminar también. ¿Cuál es el origen también, no? Que hay el origen para todo esto, ¿no? Digamos, la concentración de organismos en aguas superficiales sin tratamiento, por ejemplo. Este es un caso. Este es un ejemplo de una planta de tratamiento, digamos, en América del Norte también, ¿no? Acá, digamos, está Cryptosporidium, Giardia. Bueno, también habla un poco acá de los coliformes termotolerantes, ¿no? Estas bacterias, ¿no? Digamos, una media aritmética aquí en Cryptosporidium, por ejemplo, con respecto a 100 litros, de una forma general, los sacan ellos. Acá una media aritmética de 4, el porcentaje de positividad es 50%. ¿No? El caso de Giardia, acá en estos casos es mucho mayor, por ejemplo, ¿no? La media es de 6 y el porcentaje de positividad es 83.3. Coliformes termotolerantes o los coliformes fecales que le llaman, ¿no? Son los que son estos bacterias que resisten la mayor cantidad de temperatura, 45 más o menos. Entonces, digamos, es un poquito, el porcentaje de positividad es mayor, ¿no? Acá es un 100% prácticamente. Todo está contenido a 100 litros, en una forma general. Aquí un cálculo hipotético de la concentración de 12 enteroparásitos en aguas residuales domésticas, ¿no?
Generalmente las aguas residuales son los que abundan más tanto los enteropatógenos, los quistes o quistes, también los huevos del minto, las larvas, ¿no? Las larvas del mintos, ¿no? Digamos, acá hay una prevalencia tanto en la infección, el número de huevos por gramos por heces, el número de huevos por persona parasitada, número de huevos por litros de agua residual, ¿no? Con respecto de lo que es, tanto con respecto a lo que es Ascaris y Trichuris, la prevalencia y la infección es casi similar, ¿no? Los números de huevos por gramos por heces más es en Ascaris lumbricoides, ¿no? Acá, por ejemplo, los números de huevos por persona parasitada, en el caso de Trichuris, abarca más que Ascaris, que tiene 200.000. Y el número de huevos por litro de agua residual, generalmente de Ascaris lumbricoides, presenta 600 litros en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá hay una planta de tratamiento en la Argentina, ¿no? Un caso. Hay quiste de cristosporidos que está en el 92% de las muestras, por ejemplo, y los quistes de Giardia. Siempre la comparación entre esos dos parásitos, ¿no? Generalmente acá lo que es cristosporidium, digamos, ocupa el 92%. Acá en los quistes de Giardia, 71% de las muestras, ¿no? Brotes epidémicos de enteroparásitos relacionados con la calidad del agua potable. Digamos, entre el año 71 y 96 ocurrieron 136 episodios de cristosporidiosis, ¿no? Transmitidos por el agua en Estados Unidos y en Europa. Este es un dato, ¿no? En el año 2000 y 2001. Brotes epidémicos de giardiasis también, ¿no? Hay una transmisión hídrica, digamos, trato de poner este cuadro de una forma general, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Los números de casos, los tipos de agua, ¿no? Digamos que la recuperación de los quistes, tanto para lo que es el Giardia, ¿no? Digamos aquí es un cuadro de resumen, ¿no? También para el método de identificación, cómo se hace la inoculación de los sedimentos, ¿no? Es un ensayo generalmente, ¿no? Que se han estado haciendo, ¿no? La forma como se ha hecho la metodología también, ¿no? Y digamos los tipos de agua, ¿no? Un cuadro también de acá de Giardia y Cristosporidium, ¿no? Fuentes de agua y agua tratada, por ejemplo, este es un caso, ¿no? Aquí generalmente el que abunda más es Cristosporidium, ¿no? Como podemos ver. Han existido también otros brotes epidémicos, ¿no? De enteroparásitos hidrotransmisibles, ¿no? Según la OMS en el 2006. También el otro quiste, digamos que es más común, es la Cyclospora cayetanensis, ¿no? El otro es, digamos, la fasciola hepática, ¿no? Este es un trematoide, ¿no? La fasciola hepática, vamos, el rechuelo de la altiplana en Bolivia, se detectó en agua a 7 metacercarias. Esta es la forma más infectiva, ¿no? La metacercaria es la forma más infectiva de lo que es fasciola, ¿no? En 500 mililitros, por ejemplo, ¿no? Son otros brotes epidémicos generalmente, también inclusive detectaron malatío en el año 71, ¿no? Es con respecto al malatío lo produce cortar el heces de los cerdos, generalmente, ¿no? Regulaciones que incorporan protozoones en el monitoreo de agua, tanto el EPA y el ICR, ¿no? Propone monitoreo en forma general también tanto para coliformes, E. coli o fecales, y para Giardia y Cristosporidium, y enterovirus también, ¿no? Y sistemas de servicio, ¿no? La evaluación de riesgo de transmisión hídrica de Giardia y Cristosporidium solo se consideró que es suficiente un quiste para causar la infección, en este caso. La ingestión de agua de bebida es de 2 litros por persona por día. Es más o menos lo que es la ingestión con respecto al agua de bebida, ¿no? Con la cual pueda infectarte, ¿no? Acá existe suficiente evidencia de brotes epidémicos de giardiasis y cristosporidiosis producidos por la ingestión de agua, ¿no? De bebida sometida a un tratamiento eficiente o a un posterior riesgo de contaminación. El riesgo anual de infección por giardia asociado con tratamientos de agua para consumo humano, probabilidad de infección, acá digamos hay un cuadro de frecuencias, ¿no? Tanto con respecto a lo que es los quistes en 100 litros, ¿no?
Acá, por ejemplo, lo que es con respecto a lo que es por infección por Giardia, ¿no? Aquí podemos observar que hay un mayor porcentaje, ¿no? Acá hay 277 quistes, ¿no? Eh, digamos, podemos ver este cuadro de frecuencias, aquí un nivel de aceptabilidad, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta también ahora acá los límites máximos permisibles, ¿no? Tanto para este tipo de reglamento, ¿no? Es una guía también, el cual tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de hacer análisis de aguas, saber los límites, ¿no? Muy importante. Todo esto es por el reglamento de la calidad del agua para uso humano. Es un decreto supremo, ¿no? Que es la 031, que comúnmente conocida en todos los laboratorios, ¿no? Del Ministerio de Salud. Digamos, nos vamos acá al artículo 64, digamos los parámetros adicionales de control obligatorio. Digamos acá dice, mire, de comprobarse en los resultados de la caracterización del agua, la presencia de los parámetros señalados en los numerales del presente artículo en los diferentes puntos críticos de control o muestreo del plan de control de calidad, digamos que exceden los límites máximos que en el artículo precedente. Tiene que haber digamos que, ¿no? Están incluyendo acá huevos y larvas de mintos, quistes o quistes de protozoarios patógenos. Y organismos de vida libre, ¿no? También como algas, protozoarios, copepos, rotíferos y nematodos en todos sus estadios evolutivos. Con respecto a lo que son nematodos, los pone así en forma general porque, digamos, estos nematodos de aguas, ¿no? Generalmente son difíciles de identificar debido a la multiplicidad de especies, ¿no? Que se encuentran. Digamos, los patógenos nematodos en lo que es el área clínica son muy diferentes a esos nematodos que podemos encontrar en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice acá esta norma? Digamos, te dice que tienes que reportar como nematodos en todos sus estadios evolutivos, ¿no? Nematodos de vida libre, ¿no? En todo caso, ¿no? Ah. En el caso de virus, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuáles son los que consideran? Mira, en el caso de... generalmente yo me estoy evocando a lo que es parasitología, pero en lo que es en el laboratorio también te piden ensayos de virus colífagos, me parece, ¿no? Pero ese es otro procedimiento que ahorita solamente estamos tocando parásitos, ¿no? Pero sí, generalmente para lo que es ensayo de virus analizan siempre con 1 litro de agua. Al laboratorio viene 1 litro de agua. Ellos tienen su procedimiento, ¿no? Lo mío ahorita ahorita son parásitos, quizás hasta microbiología clínica, ¿no? Microbiología de aguas, ¿no? Pero lo que es el procedimiento de lo que es virus, en el laboratorio simplemente nos llega para analizar 1 litro de agua, pero nosotros no lo hacemos, lo hace, digamos, el área ambiental, ¿no? El área ambiental son los que analizan lo que es los virus colífagos, ¿no? Pero a veces para el laboratorio, como nos llegan muestras, digamos, en cantidades, nos dicen, digamos, separar 1 litro para virus colífagos, ¿no? Ellos tienen ¿no? su procedimiento, de forma como ellos pueden analizar estos. Es tu área, ¿no? En este caso. Aquí lo que nos interesa ahorita son lo que son los parásitos, generalmente. Y podemos tocar algunas cosas de lo que son bacterias, ¿no? Coliformes, totales, fecales de coli también, ¿no? Aquí hay otro requisito de calidad de consumo para el consumo humano, ¿no? El agua apta para el consumo humano digamos, es toda agua inocua para la salud que cumple con los requisitos de la calidad, ¿no? Con respecto a los parámetros microbiológicos y de otros organismos, toda agua destinada para el consumo humano, como se indica en el anexo 1, debe estar exenta de, ¿no? Es lo que te dice acá el artículo. Bacterias, coliformes totales, termotolerantes y E. coli. Acá también te dice virus, ¿no? Huevos y larvas de mintos, quistes y oquistes de protozoarios patógenos, organismos de vida libre como algas, protozoarios, copepos, como ya mencionado, y nematodos, ¿no? Para el caso de bacterias heterotróficas, menos de 500 unidades formadores de colonia sobre mililitro a 35 grados. Generalmente, al ente, digamos, según por los artículos, es lo que le interesa, que esta agua esté exento de estos patógenos. Si está exento de estos patógenos, esta agua está apto para el consumo, ¿no? Acá vamos a leer los límites máximos que son permisibles, no tanto para lo que es microbiológico y parasitológico, ¿no? Tanto lo que es bacterias coliformes totales es puro FC por la evaluación de 100 mililitros, ¿no? Esto se tiene que incubar a 35 grados, generalmente es lo que te pide, digamos, acá la norma. Para que un agua sea aceptable, digamos, tiene que estar en 0 unidades formales de colonia
¿no? Por 100 mililitros de muestra. La evaluación se da a 100 mililitros de muestra. En estos casos, para lo que son las bacterias coliformes totales, lo que hacen generalmente es filtrar 100 mililitros, ¿no? Con un equipo, digamos que es una bomba al vacío, que colocan unas membranitas, ¿no? Estériles, ¿no? Digamos, y se llega a filtrar los 100 mililitros, ¿no? de la muestra, ¿no? Para el caso de las bacterias coliformes totales, utilizan, digamos, digamos, como, es un caldo, digamos, ¿no? Es un caldo que se llama el Coliblue, me parece, ¿sí? El Coliblue, en el cual se va a colocar en el pad, ¿no? Digamos que generalmente esos ensayos se hacen por recuentos, ¿no? Para que tú te permitas los recuentos por FC en el espacio de 100 mililitros, se tiene que utilizar la bomba al vacío, ¿no? O una membrana para la filtración, ¿no? Pero dentro de esa membrana, como son chiquitas las placas, ¿no? Tienes que colocar ese caldo, que es el Coliblue, ¿no? Entonces, incubas a 35 grados, digamos, por espacio de 48 horas, ¿no? Y luego vas haciendo tu recuento de colonias que van creciendo, ¿no? Pero que te dice la norma que para que esté apto, digamos, esta agua tiene que estar libre de estos colonias. Tiene que ser 0 unidades formales de colonia por 100 mililitros de muestra no analizada. Claro, claro, pero el reporte tiene que ir así. No puede ir a ausencia porque estás en recuentos, ¿no? Los recuentos te piden UFC, ¿no? Por cantidad analizada. Tiene que ser 0, ¿no? Acá los límites son así. Así te dice, si te sale más, no, esa agua no está apta, te dice, ¿no? Entonces para E. coli también igual, ¿no? El procedimiento también es lo mismo que he explicado, pero aquí ya la temperatura cambia, ¿no? Digamos 1044.5 en este caso, ¿no? Y aquí también tiene que ser 0 UFC por 100 mililitros de muestra, ¿no? Acá con respecto a las bacterias coliformes fecales o termotolerantes, ¿no? También es se incuba al baño María 44.5, pero también dice que tiene que ser 0 UFC por 100 mililitros de muestra. Para el caso de las bacterias heterotróficas, aquí te dice que tiene que ser, el límite previsible son 500. Las bacterias heterotróficas son los que están, digamos, en el ambiente, ¿no? O posiblemente también dentro del agua, ¿no? Digamos, pero ellos sí, digamos, un poco más tolerantes, permite hasta 500. Mayor a 500, digamos, ya, digamos que no es un agua, digamos, que está para el consumo, ¿no? En el caso para lo que es las bacterias heterotróficas, aquí las unidades de reporte es UFC por mililitro, ¿no? Aquí generalmente para el ensayo también es igual, utilizan bomba al vacío, membranas, ¿no? Para la filtración, pero el medio cambia, el caldo, digamos, cambia, va a ser, digamos, el caldo que se llama MHPC, ¿no? Esto es para lo que son las bacterias heterotróficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ir al caso que más nos interesa lo que es parásito, ¿no? Aquí los huevos y larvas de mitos, de quistes y o quistes de protozoarios, para ellos el reporte es el número por organismos por litro, ¿no? Generalmente el laboratorio a veces viene 1 litro, pero para ciertas aguas, por ejemplo el agua potable, te piden, por ejemplo, analizar 20 litros, te piden, ¿no? Por ejemplo, para ellos, si quieres que tu análisis sea acreditado, te piden que sea 20 litros, pero la matriz tiene que ser agua potable, ¿no? Si te dice agua de filtro, agua de caño, no, ya te saldría no acreditado, ¿no? Para lo que es aguas superficiales, ellos te piden que sea 4 litros, 4 litros para que sea acreditado, ¿no? Para el caso, digamos, sí, claro, para el agua residual doméstica te piden 1 litro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te piden 1 litro? Porque, digamos, si piden mayor cantidad, digamos, generalmente las aguas residuales tienen mucho concentrado, tienen mucho sedimento, digamos, eso generalmente para aislar los patógenos o los protozoarios o los huevos del mindo, generalmente se tienen que hacer un método de centrifugación, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Lo vamos a tocar detenidamente. Pero lo que es el reporte, ¿no? Tanto las unidades, lo que te piden número por organismo por litro, ¿no? Para ellos tiene que ser 0 organismos por litro, ¿no? En algunos casos también menor a 1, ¿no? Que significa 0, ¿no? El reporte tiene que ir así. Por ejemplo, en el caso acá no es un ejemplo, forma general, virus,
¿no? Por ejemplo, tiene 0 organismos por mililitro también, es su unidad de reporte, ¿no? Con respecto al organismo de vía libre, organismo de vía libre llámese lo que son todo lo que es algas, ¿no? El fitoplancton, ¿no? También hay protozoarios pero que son de vía libre, ¿no? Llámese, digamos, paramecium, digamos la diflugia, hay varias especies de las cuales son considerados como vía libre, ¿no? También los copépodos también se pueden presentar ahí, copépodos, también rotíferos, ¿no? Y también los nematodos en todos sus estadios evolutivos. Podemos encontrarlos en forma de huevo, podemos encontrar en forma de larva, ¿no? Pero ellos también te dicen que el reporte va a ser en 0 organismos por litro, ¿no? El reporte generalmente se da a 1 litro. Solo en las 3 matrices que te he mencionado se tiene que hacer a esa cantidad, ¿no? Pero en forma general es 1 litro, ¿no? Tanto para agua potable, para lo que es agua residual doméstica, para lo que es agua superficial, solamente para la que se ha acreditado te piden esa cantidad, ¿no? Agua potable 20 litros, agua superficial 4 litros y lo que es agua residual doméstica 1 litro. Solamente para esos casos se va a reportar, se va a pedir esa cantidad de muestra, ¿no? Para el resto de los casos es 1 litro, ¿no? Y el reporte es 0 organismos por litro, ¿no? Estos son los límites, digamos, permisibles, los parámetros microbiológicos y parasitológicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de los reportes, ¿no? Para lo que es el caso de aguas, ¿no? Acá hay un asterisco, inclusive dice, en caso de analizar por la técnica de NMP, ¿no? Por el número más probable, ¿no? Que son unas tablas, ¿no? Digamos aquí el valor, digamos, de reporte tiene que ser a menor a 1.8 por 100 mililitros de muestra, ¿no? Entonces para el caso se utiliza la tabla de NMP, ¿no? El número más probable, ¿no? Para el caso de lo que son... digamos, para las metodologías, hay metodologías, por ejemplo, que son el estándar métodos. El estándar métodos, ¿qué te dice? Te dice trabajar por tubos múltiples, ¿no? Los tubos múltiples, digamos, trabajan en tubos que tienen, digamos, una campanita de Durkheim, ¿no? En el cual el medio en el cual utilizan es el lauril sulfato de sodio, ¿no? Digamos, a la hora de hacer, eso se llaman numeraciones, por ejemplo, cuando utilizas tubos. Entonces, para hacerlo, digamos, el conteo exacto de cuál, digamos, si hay tubos, digamos, contaminados, es todo un procedimiento, ¿no? Me estoy yendo un poco al área ya microbiológica. Es todo un procedimiento en el cual tienes que pasar a otro medio de cultivo, tienes que incubarlos en baño María, digamos, estos tubos, pasar a otros medios, pero la lectura final se va a hacer en la tabla NMP, ¿no? Digamos, la tabla NMP consiste, digamos, una serie de cuáles, digamos, el análisis se basa en 5 tubos, ¿no? 5 tubos que tienen varias series, depende de la matriz para poder hacer las diluciones respectivas, ¿no? Si es un agua que es residual, digamos, tiene que hacer más diluciones, ¿no? Pero lo que interesa es la utilización de la tabla NMP, ¿no? Y eso es lo que te dice, si es que no tienen ningún crecimiento, si los tubos son limpios, no transparentes, digamos que el reporte va a ser a menor a 1.8, ¿no? Por, digamos, 100 mililitros de muestra. No, la reporte tienes que poner así. Si tú pones 0 organismos o qué sé yo, no está bien, ¿no? Estás fallando acá a la norma. Entonces, para los reportes tienes que regirse a la norma, ¿no? Y ya hemos leído la ley, que es lo que te piden, ¿no? Tanto los decretos supremos por la 031. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, ¿verdad? Entonces, acá digamos, en el artículo 63 dice, hay parámetros de control obligatorio, por ejemplo. Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, ¿no? Digamos, para coliformes totales, ¿no? Termotolerantes, ¿no? Tiene que, digamos, para ellos son importantes la descripción, digamos. Un agua viene al laboratorio, tienes que describir el agua, cómo está viniendo, ¿no? La turbidez, es transparente, tiene, ¿no? Residuos de olor fecal, ¿no? Si viene refrigerada, el pH. Ellos también te piden eso, que tienes que escribir tu muestra de agua, ¿no? En el laboratorio cuando llega, ¿no? A esto se refiere este artículo, simplemente la descripción del agua, ¿no? ¿Cómo ha venido el agua? En caso de resultar positiva la prueba de los coliformes, entonces, si te ha salido positivo para coliformes fecales, entonces te dice, adiciona un ensayo más con respecto a lo que es E. coli.
¿no? El cual es confirma, digamos, la contaminación. Para ellos, digamos, si esos dos es positivo, digamos, ya es una contaminación, digamos, total, ¿no? Si fuera termotolerante sería solamente parcial, ¿no? Pero te piden la confirmación con E. coli. Protozoarios, parásitos en agua, digamos que los quistes, protozoarios enteroparásitos son muy resistentes, como ya había mencionado, a los factores ambientales y se encuentran en bajo número en agua cruda y tratada. Puede ocasionar dificultades en el muestreo de análisis. Digamos, la presencia de enteroparásitos en agua no están directamente relacionadas con la presencia de indicadores bacterianos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, un resultado, te piden microbiológico y parasitológico. Microbiológico te piden totales, fecales y E. coli, ¿no? Sale un resultado, te salen los 3 positivos, digamos, ¿no? Con carga, ¿no? Por ende, no quiere decir que, digamos, el resultado de parásitos te vaya a salir también con carga, ¿no? Hay muchas personas que lo relacionan con eso. Ah, si tiene carga acá, entonces también tiene parásitos. No necesariamente es así. Entonces, puede tener también bacterias heterotróficas, pero depende, no tiene parásitos, ¿no? Para eso son estos análisis, ¿no? Y puede haber los casos también que puede ser los dos, ¿no? O sea, digamos, no quiere decir que si hay fecales, totales y E. coli, no quiere decir que no haya parásitos, ¿no? También puede haber parásitos, no te puedes llevar solamente digamos, por un resultado, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. No está directamente relacionada con la presencia de indicadores bacterianos, simplemente, ¿no? Una forma general, digamos, ¿no? Como conclusiones, ¿no? No quiere decir que hemos terminado, ¿no? Acá, digamos, las aguas superficiales están expuestas a la contaminación huevos y quistes de enteroparásitos, en modo general. Existen suficientes evidencias de la presencia de quistes de giardia y o quistes de Cryptosporidium en agua potable, debido a la deficiencia en el tratamiento o en el almacenamiento, como ya mencioné. Digamos, el reglamento de calidad de agua para bebidas del Ministerio de Salud considera como los límites permisibles, digamos, en huevos y lanas de mintos, quistes o quistes protozoarios patógenos, 0 organismos por litro, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. La guía de calidad de agua potable de la OMS no recomienda un valor guía relacionado a los enteroparásitos. Sí, protección de las fuentes de agua, digamos, sí, control de los procesos de tratamiento. Digamos, un agua segura debe estar exenta de organismos patógenos. Digamos, los ECA, agua, establece para la clase A1 formas parasitarias, pero 0 organismos por litro. Digamos, en las aguas residuales tratadas y de reuso en la agricultura, según el tipo, es menor o igual a 1, ¿no? Por litro de huevos de nematodos, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que yo hablaba anteriormente, en el caso de lo que son las aguas residuales, ¿no? Las plantas hacen sus tratamientos y luego de, digamos, de varios análisis, ¿no? Ellos pueden seguir analizando sus muestras, ¿no? Porque lógicamente tienen que cumplir lo que te piden las normas, ¿no? Tienen que ser 0, digamos, organismos por litro, pero en el caso para residuales te piden menor, ¿no? A 1, digamos, ¿no? Es lo que te piden para los casos de los recuentos, ¿no? Entonces es por eso que las plantas siempre hacen esos tratamientos, como ya mencioné, ¿no? Hasta que su agua tenga que salir 0, ¿no? Eso ya depende, digamos, al tratamiento, ¿no? A su almacenamiento. Como las plantas no sé cómo harán su tratamiento, ¿no? Para poder eliminar todos estos patógenos, ¿no? Ya dependerá de cada planta, ¿no? Pero el laboratorio sí es estricto en ese aspecto, tanto para es estricto debido a las normas, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Y si el agua está contaminada, tiene parásitos, tiene carga microbiológica, es así, el reporte sale así, ¿no? Ya, vamos a seguir continuando con respecto a lo que es en forma general. Habla también de los helmintos, ¿no? Los nematodos también, ¿no? Hay que, más que nada para lo que es si uno se quiere dedicar a lo que es análisis de agua en laboratorio, tienes que tener mucha base. Mucha base se refiere a que tienes que tener la capacidad de poder identificar estos quistes o estos parásitos, ¿no? Porque en el agua te puede aparecer cualquier cosa, te puede aparecer, inclusive hasta te puede aparecer restos, residuos en el cual puedan aparecer parásitos también, ¿no? Pero no solamente
Esto abarca lo que son parásitos. También hay que tener en cuenta los otros organismos de vida libre, ¿no? Que también pueden estar inmersos ahí, ¿no? Las algas, todos los copépodos, los rotíferos, ¿no? Los nematodos también. Inclusive también hay que tratar de saber diferenciar los nematodos de vida libre con los nematodos, digamos, los patógenos, ¿no? Ese es bien complejo, ¿no? Porque digamos, ¿qué pasa si tú das positivo a un nematodo que es de vida libre? No, por ejemplo, pero al final sale siendo que es un nematodo de patógeno, digamos que esos ancilostoma, esos decator, que son bien perjudiciales para la salud. Digamos que los que son de vía libre, digamos que no son patógenos, no son tan patógenos, digamos, como los que son digamos, del área clínica, ¿no? Entonces, hay que ser bien minucioso para estos análisis, la verdad, ¿no? Y inclusive uno tiene que tratar de abarcar más, inclusive, ¿no? En el agua también podemos encontrar inclusive otros organismos que se encuentran en el fondo, ¿no? Digamos, también podemos encontrar también larvas de insectos también, ¿no? Cuáles son muy comunes encontrar en las aguas residuales, ¿no? O aguas superficiales, ¿no? Entonces, digamos, para lo que es la observación es más delicado, Entonces, lo que yo quiero tratar acá un poco de cristalizar es eso, ¿no? Digamos con los protozoarios más comunes, digamos, ¿no? Giardia, Damonia coli, ¿no? Digamos, acá vamos a tratar de poder cristalizar la identificación más que nada, ¿no? Para que a la hora de observar, pues, sea mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Para poder identificarlos, ¿no? Generalmente los helmintos es un grupo de platelmitos, ¿no? Se caracteriza por ser gusanos aplanados en sentido dorsoventral, cuyo grupo originario está constituido por turbelarios, ¿no? Esos gusanos chupadores, los trematodos generalmente, y los acindados, que son los cestodes, que viven exclusivamente de modo parasitario. Antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? Si no, para proseguir. ¿Todo está claro? Ya, entonces vamos a continuar. Si hay alguna otra pregunta, me lo hacen normal. Pueden, de repente yo estoy continuando acá, me pueden interrumpir, me pueden preguntar esto sin problema, ¿ya? Ok, vamos a continuar con los helmintos. ¿Por qué hablo de helmintos? Porque generalmente en las aguas residuales encontramos en su gran mayoría huevos de helmintos. Larvas también podemos encontrar, ¿no? Pero en su mayoría vamos a encontrar más todo lo que es huevos de helmintos. Pero digamos, digamos un repaso, como una forma para saber, digamos, cómo están formados, digamos, estos helmintos morfológicamente. Estamos hablando de estos puntos. ¿Qué más? Presentan un parénquima muscular que consta de un tejido conectivo y que está cruzado por fascículos de fibras musculares circulares, longitudinales, ¿no? En este parénquima están incluidos los intestinos también, sistema nervioso, excretorio, órganos sexuales. Generalmente esos helmintos son hermafroditas, solo en pocas especies hay separaciones de sexo, para el caso de los chistosomas, ¿no? Generalmente. El caso del hemato es: el hombre es el huésped intermediario de la forma larval de los gusanos intestinales planos y los gusanos cilíndricos o nematelmintos. Incluye muchas especies parásitas y también de vida libre. Como ya mencionamos, los gusanos pesos redondos tienen por lo general una abertura bucal y el intestino termina liano. Generalmente para la identificación de las larvas, este es un punto muy importante, ¿no? Porque las especies se pueden determinar por la proyección en la parte bucal, ¿no? También las proyecciones también de la parte terminal, ¿no? En algunos casos las larvas son más convexas, otros tienen una forma un poco más roma, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante para la identificación. Y también la presencia de los poros genitales, ¿no? Que te va a ayudar a determinar algunas especies, ¿no? Esto es el caso para Necator y Ancylostoma, ¿no? Porque generalmente los huevos de Necator y Ancylostoma son muy similares, son igual, por decirlo por iguales, ¿no? Lo que te piden ahí en la norma también para lo que es el reporte, como los huevos, si son huevos de Necator y Ancylostoma, te dice reportar, ¿no? Como ¿no? El número de cantidad que has visto de huevos, ¿no? Pero te dice Ancylostoma SP /
Decatur SP, te dicen, ¿no? Es la forma de reporte, ¿no? Porque para ellos los huevos son iguales, son lo mismo. Cuando es el caso de poder identificación de las larvas, sí ya es diferente. Ahí sí se pueden diferenciar, ¿no? Pero en el caso de huevos, generalmente más se encuentran en aguas, ellos te piden reportar así, ¿no? Aquí podemos observar, digamos, los aparatos reproductores de diferentes, por ejemplo, en el caso de los platelmitos, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que tienen una boca, ¿no? Glándulas vitelinas, ¿no? Útero, ¿no? Vejiga o tipo también, ¿no? Todo lo que conforma su sistema reproductor, ¿no? Aquí, tanto lo que es el sistema excretor, digamos acá tiene túbulos, tiene conductos, tiene un poro excretor también, ¿no? Todo lo que está conformado los platelmitos, ¿no? Pero acá también tenemos que hablar de la sintomatología, ¿no? Las infecciones que pueden producir estos parásitos, ¿no? Digamos, los parásitos suelen penetrar en el organismo por la boca o por la piel. Generalmente por la boca los penetra, digamos, en el caso para los quistes, ¿no? de protozoarios, ¿no? Generalmente. Y para lo que es la piel, generalmente son los nematodos, ¿no? Los nematodos, las larvas, generalmente son los que van a atacar la piel, ¿no? Penetran la piel por capilaridad, pasan al torrente sanguíneo, ¿no? Y en el torrente sanguíneo son más fáciles de poder infectarse, ¿no? Hay inclusive tipos de larvas, ¿no? Hay larvas ramitiformes, ¿no? Y hay larvas filariformes también, ¿no? Generalmente las filariformes son las que salen al exterior, ¿no? Y se mantienen mucho más vigentes cuando están en lugares húmedos, por ejemplo, ¿no? Son más infectivos cuando están en estos lugares húmedos. Pero las larvas ramitiformes generalmente están dentro, ¿no? del organismo, ¿no? Hay tipos también de larvas, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? También te pueden ayudar a identificar ¿no? qué especie estamos, ¿no? hablando, ¿no? En el caso hay algunos parásitos que se introducen mediante picadura de insectos, ¿no? Por el caso de el Plasmodium, ¿no? Produce la malaria, también la leishmania, que produce las ulceraciones de la piel, ¿no? Que me parece que es producida por el insecto de la Luxomia, me parece, ¿no? Lo que es hay otros casos también, la filariasis también es una enfermedad también producida por larvas, ¿no? La idea también es tener muy en cuenta los ciclos biológicos, los mecanismos de transmisión también, como hay también los mecanismos de transmisión también puede ser, por ejemplo, las moscas son consideradas como vectores. ¿Por qué son considerados como vectores? Porque las moscas en sus patas pueden ir anidando, digamos, los huevos, digamos los quistes, digamos, de los protozoarios, ¿no? Por ejemplo, una forma general, un hombre puede defecar en una playa, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las moscas vienen, ¿no? Digamos, esas que están, digamos, pululando en el mar, pero luego estas moscas pasan a otro ambiente, se van a las casas o que sea otros sitios más asilados y en sus patas ya tienen estos quistes, estos huevos, digamos, también posiblemente los huevos también, ¿no? Y entonces es todo un ciclo, ¿no? Digamos, va contaminando a la persona y la persona que de repente tiene malos hábitos higiénicos o de repente ha tocado superficie que ha estado en contacto de esta mosca, va, digamos, tragando, digamos, estos quistes, ¿no? Va tragando estos quistes, por eso la infección oral, ¿no? Que es la más común, digamos, en la mayoría de protozoarios, tanto en Endomonas coli, Giardia, ¿no? Endolimas, ¿no? Generalmente todos aparecen, la forma infectiva es por la vía oral, ¿no? Malos hábitos higiénicos o superficies contaminadas, ¿no? Algunos parásitos también penetran por las plantas de los pies también, ¿no? Generalmente ya o están descalzos. Digamos, también al nadar o bañarse en agua contaminada, también con parásitos. En raras ocasiones los parásitos se propagan a través de las transfusiones sanguíneas, en órganos trasplantados, a través de las punciones con una aguja usada previamente con una persona infectada o desde una mujer embarazada a su feto. Bueno, aquí lo que son punciones, digamos, con agujas o catéteres, generalmente ya son ya bacterias, generalmente, ¿no? Puede ser en caso de la Pseudomonas, que es una bacteria oportunista,
un catéter está, digamos, un paciente está abierto, automáticamente entra esta pseudomonas, ¿no? Y generalmente en los hospitales, ¿no? En esos ambientes hay, digamos, ya digamos, los ambientes ya están, digamos, las bacterias están inmersas ya, digamos, ahí, ¿no? Es un, digamos, la persona que va a los cuidados intensivos ya, digamos, en vez de recuperarse, digamos, se hunde más pues, debido a toda esta proliferación de bacterias que está en el ambiente, ¿no? Está en la cama de reposo, ¿no? Los instrumentos de los doctores, ¿no? Esto ya es con respecto a las bacterias, ¿no? Pero generalmente parásitos no es dable lo que son las punciones, los catéteres, no. Generalmente los parásitos se contaminan de otra manera, por vía oral o por la piel, como ya mencioné. Digamos acá los protozoarios que se reproducen por división celular son capaces de producirse en el interior de los seres humanos. Digamos los helmintos en cambio producen huevos o larvas que se desarrollan en el entorno antes de ser capaces de infectar a los seres humanos. Digamos, esto puede implicar a otros hospederos intermediarios. En los ciclos biológicos se puede ver hasta 2 o 3 hospederos intermediarios, ¿no? Generalmente, para los casos de los helmintos, generalmente tiene estos hospederos, digamos de 2 o más hospederos. Generalmente, aquí cuando son ingeridos los huevos, ¿no? Estos pasan, depende de la especie, en algunos casos pasan directamente a la luz del colon, o otros pueden pasar a la luz del intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado en algunos casos se liberan los trofozoitos, ¿no? Pero no llegan a salir al exterior, ¿no? Porque como digo, salen al exterior y mueren los trofocitos, no resisten, porque no tiene esa capa resistente que tienen los quistes, que son más resistentes. Digamos, un ejemplo, por también el caso de la malaria, que son producidos por los parásitos pertenecientes al filo Apicomplexa, generalmente la familia Plasmodidae, causan de paludismo la malaria, ¿no? Este género incluye 50 especies, 4 de las cuales producen el paludismo humano. Está el Plasmodium vivax, el malaria, el falciparum, el ovale, ¿no? Es otro tema amplio que sería interesante tocarlo, pero no, por ende hoy día vamos a tocar todo lo que son protozoarios, huevos de helmintos, ¿no? Que eso es lo que vamos a encontrar generalmente en las aguas, ¿no? Para la identificación. Pero esto es una forma general de cual siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? La infección por malaria te puede dar fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor, fatiga muscular. Es bueno también saber el cuadro clínico, ¿no? En muchos casos las personas preguntan, ¿no? Estás tienes el paludismo, tienes una infección por tal enfermedad, tal cuadro. Te dicen, pero ¿y qué produce eso? ¿A qué se debe? ¿No? Siempre hay esas clásicas preguntas, ¿no? Y si somos profesionales siempre es bueno saber, ¿no? La fasciola me da esto, digamos, qué sé yo, la infección por diarrea me da esto también, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber los cuadros clínicos que te producen, ¿no? Los síntomas, ¿no? Porque en cualquier momento del espacio de tu carrera, pues, siempre te van a preguntar. Y siempre es bueno, pues, saber responder, ¿no? La sintomatología es muy parecida a una gripe común. No hay algo distintivo. Claro, pero en algunos casos, por ejemplo, con respecto a lo que es parásitos, por ejemplo, por ejemplo, el endemosto lítido que produce la mebiasis. Por ejemplo, la mebiasis, por ejemplo, no va a ser, digamos, una diarrea normal. La mebiasis, ¿qué te dice? Como atacan el lumen de lo que es el intestino delgado, te va a producir sangrado. Y cuando tus heces salen, van a salir con sangre y con moco, digamos, ¿no? Yo te doy un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, la giardia no te da así. Por ejemplo, la giardia te ataca lo que es el intestino grueso, ¿no? Pero te da solamente diarrea, te da sin sangre, sin moco, sin nada de esas cosas, pero te da mucha fatiga, cansancio, ¿no? En otros casos te da, por ejemplo, ulceraciones en la piel, por ejemplo, ¿no? O sea, en la mayoría de las especies te da diferentes cuadros, ¿no? Entonces, es bueno saber el cuadro, ¿no? La sintomatología, los síntomas, ¿no? En algunos casos quizás de pareja, puede ser que tengan razón, pero hay muchos casos en los cuales se diferencia, ¿no? Se diferencian los cuadros clínicos de los síntomas también, ¿no?
Claro, yo lo decía en el caso de la malaria propiamente. Claro, sí, generalmente la malaria lo que te da son fiebres altas y escalofríos. Tiene mucho escalofrío, ¿no? Eh, digamos, para poder, digamos, el cuadro clínico te acompaña por un análisis, digamos, de una prueba rápida. Por ejemplo, lo que tienes que hacer en este caso es un frotis de sangre, por ejemplo. Un frotis de sangre te ayuda a ver, digamos, digamos los merosocitos que se encuentran, digamos, ahí, ¿no? El plasmodium. Inclusive te ayuda a identificar qué tipo de plasmodium, viva, falciparum, que sé yo, de acuerdo a la forma, ¿no? Digamos, eso es lo que se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Una forma general, ¿no? Pero si lógicamente ya tiene escalofrío, tiene fiebre altísima, mayor a 40, ¿no? Entonces, y de acuerdo también a la situación geográfica, por ejemplo, ¿no? Si tú estás en un lugar, por ejemplo, en el cual es más propenso, digamos, la malaria, sí que estás sospechando que tiene, claro, tiene mucho que ver la situación geográfica en la zona endémica también, ¿no? Entonces, para tú, digamos, tener un cuadro, digamos, un diagnóstico, digamos, ¿no? De eso hay que guiarse también, ¿no? Y lógicamente que la inflamación de la piel producida por el insecto, la picadura, ¿no? Es lo que también te va a ayudar, ¿no? No necesariamente también puede ser producida por este plasmodium, puede ser la luxormia también, ¿no? También cuando te pica el insecto por la luxormia, lo que es la leishmania, ¿no? Las ulceraciones son rápidas lo que te salen, ¿no? Te producen muchas ulceraciones en la piel rápidamente, ¿no? Entonces, también quizás los cuadros también sean similares, ¿no? También provoca fiebre, también provoca escalofrío, dolor de cabeza, pero al final con una prueba rápida te puede ayudar a detectar qué tipo de parásito está siendo atacado, ¿no? Todo lo que es malaria también es todo un tema, es amplio, muy amplio, ¿verdad? ¿No? Tocaría, pero de una forma general lo estamos viendo acá, ¿no? Para el caso de fasciola, la fasciolasis, generalmente, ¿en dónde lo podemos encontrar? Generalmente se encuentra en los canalículos biliares digamos, del hepatocito, generalmente en el hígado. Generalmente esto podemos encontrar, digamos, estas fasciolas. Pero ¿cómo se infecta en el hombre? El hombre se infecta comiendo los berros, ¿no? Las plantas que crecen, digamos, a la ribera de los ríos, ¿no? A veces en las personas que, que están, digamos, cerca o que viven cerca de estos, digamos, de estos sitios donde crecen estas plantas en estos ríos, a veces consumen estos vegetales, ¿no? Y se infectan ya de la forma infectiva que son las metacercarias, ¿no? Acá te dice también, ¿no? Los conductos biliares del hígado, aquí le puedo consumir las plantas como berros, pastos, alfalfa, ¿no? Puedes tomarlo en jugos también, ¿no? Igual es que van a crecer los bordes de la sequía, ¿no? O los ríos también, ¿no? Y es una planta prácticamente acuática, digamos, que sirve de alimento para el hombre como también para los animales. Digamos, también es considerado como una zoonosis también, ¿no? Porque también los animales se infectan, ¿no? Entonces, los hospederos definitivos, en la mayoría de casos son el ganado vacuno y el ovino, son los que sufren estas enfermedades, ¿no? Digamos, sufren esta zoonosis, ¿no? El ganado vacuno o el ovino, digamos, come, digamos, estas plantas, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por eso la infección. Digamos, la fase aguda e invasiva va a corresponder generalmente a la migración de los trematodos inmaduros del intestino hacia las vías biliares, ¿no? Durante el periodo invasivo, el cuadro clínico incluye dolor localizado en el epigastrio, digamos, hay hepatomegalia, ¿no? Brotes febriles, irregulares, ¿no? Náuseas, diarrea, malestar general, hiporexia, mialgias, ¿no? Urticaria, fugaz, ¿no? Acá podemos ver un ducto biliar del hígado que está parasitado con fasciola, ¿no? O que ha invadido prácticamente todo, ¿no? Digamos, hay otra enfermedad también, perdón, la filariasis, ¿no? La filariasis que es producida por las larvas, ¿no? Aquí constituye un grupo de enfermedades parasitarias en el humano y otros animales y generalmente son tropicales, digamos, este tipo de enfermedades, ¿no? Causada por la infección de las filarias, ¿no? Nematodos de orden de la Espiridida, perdón, superfamilia de la Filaroidea, que son transmitidos de forma de larvas microfilarias, ¿no? Mira, esta filaria puede producir, digamos, este ensanchamiento, el hinchazón de los pies, ¿no? Digamos que este pie ya está, digamos, contaminado de puras larvas, ¿no? Es lo que le llaman elefantiasis. Elefantiasis, exactamente. Elefantiasis, así es.
La elefantiasis producida por la enfermedad que produce la filariasis, pero también es llamada también la elefantiasis, ¿no? Digamos que a veces en las zonas, digamos, alejadas, digamos, en las zonas rurales, a veces hay nombres comunes, ¿no? Tanto para los insectos, en algunos casos, a veces nosotros lo conocemos eh, con nombres específicos, ¿no? Pero inclusive las enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, nosotros comemos con la filariasis, pero hay alguien con la elefantiasis, ¿no? Digamos, en la zona rural se conoce así, con esos nombres comunes, como le dicen, ¿no? A los insectos también tienen nombres comunes en algunos casos, ¿no? Eh, a un insecto que le llaman la vinchuta le conocen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la luxomia, por ejemplo, le conocen así, ¿no? Hay que, por ejemplo, tú la de filariasis y de repente no te ubican, ¿no? Pues si le dices el nombre común, ellos te ubican más, ¿no? La gente en ese ámbito rural lo conoce así, ¿no? En el caso de la filariasis, los mecanismos de producción de la enfermedad aún no están muy claros en sí, ¿no? Pero ya hay muchas infecciones permanentes asintomáticas en algunos casos también, a pesar de presentar una alta concentración de microfilariasis digamos, en la sangre. En las microfilarias, las larvas se concentran en la sangre, pero cuando aparece el cuadro de da inicio a un cuadro inflamatorio, ¿no? Como ya hemos visto, en etapas posteriores obstructivos, ¿no? Los síntomas de la filariasis linfática o elefantiasis, ¿no? En su facilitación son fiebre, linfagitis, la inflamación de los vasos linfáticos generalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta este ataque de las filarias, ¿no? Otra enfermedad producida por parásitos es la toxoplasmosis, ¿no? Que es una enfermedad que se produce por consecuencia del parásito de la Toxoplasma gondii, ¿no? Generalmente se van a encontrar en las heces, digamos, de los gatos, ¿no? Generalmente hay que tener muy en cuenta, digamos, a la hora de tener animales domésticos en casa, ¿no? Porque puede ser muy peligroso para las personas, incluso embarazadas, ¿no? Porque estos generalmente si están en el primer trimestre pueden ser muy infectivos para el feto, ¿no? Puede atacar al feto agresivamente, ¿no? Y la transmisión de madre a hijo es inmediata, ¿no? Hay que tener muy en cuenta este parásito, el Toxoplasma gondii. Los síntomas que producen inflamación en los ganglios, por ejemplo, ¿no? Los ganglios linfáticos, en cabeza y cuello, dolor de cabeza, también fiebre, enfermedad leve, semejante a la mononucleosis, dolor muscular también, ¿no? Dolor de la garganta también. Bueno, acá ya es el tema que más nos interesa también, la bebiasis. La bebiasis, ¿qué es la bebiasis? Es la más común en las áreas tropicales, con aguas no tratadas, se contagia al ingerir los alimentos no cocilados, como frutas, que puede haber sido lavadas con el agua del lugar, por ejemplo, ¿no? Generalmente, en algunos casos, no tienen síntomas, pero los otros son más recrudecidos. En el caso de la bebiasis hay aumento de la flatulencia, digamos, hay más gases, por ejemplo, ¿no? Hay más cólicos abdominales dolorosos, hay diarrea intermitente, en algunos casos puede haber estreñimiento también. Digamos, el abdomen es más sensible al tacto, por ejemplo, ¿no? Los doctores cuando te analizan si es que hay un problema, te hunden el estómago y lo sueltan, ¿no? Para ellos, digamos, si te duele, digamos, y hay, digamos, un problema, digamos, de algún parásito, de repente una infección, ¿no? Pero es una forma del tacto, ¿no? Que es una prueba rápida que ellos hacen, ¿no? Lo principal, digamos, que esta medida es la presencia del moco y sangre, ¿no? Generalmente. Y puede aparecer la fiebre, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que te puede ocasionar la deshidratación, ¿no? En personas con infección crónica suelen darse debilitamientos, demacración y anemia. En algunos casos se forman bultos, la ameboma, ¿no? Que puede obstruir el intestino en casos mucho más críticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Los trofosoditos van a perforar la pared intestinal y entran en la cavidad abdominal, causando dolor intenso y una infección en el peritoneo, ¿no? Que requiere la atención médica inmediata. Lo que pasa es que el parásito cuando ataca a la pared intestinal, ellos atacan directamente, digamos, a las microbiosidades que se encuentran, ¿no? Digamos, en esta pared, ¿no? Entonces, se adhieren a la pared, se pegan y digamos, ya comienzan a soltar sus trofosoditos. Ocurre una fisión binaria en este caso, ¿no? Cuando ocurre la fisión binaria comienza digamos, a la obtención de los trofosoditos, ¿no? Luego después comienzan a seguir pasando
y llegan hasta las heces, ¿no? Ya en las heces ya salen como, digamos, ya como quistes, ¿no? Como quistes ya infectivos, ¿no? Un poco ese ciclo biológico, ¿no? Ya bueno, ya los síntomas, ya como ya hemos mencionado. Ahora vamos a hablar de lo que nos interesa en el laboratorio, más que nada. Generalmente, tanto para aguas residuales, ¿no? En algunos casos superficiales también, vamos a encontrar quistes. Quistes, generalmente la Entamoeba coli es la más común que vas a encontrar, ¿no? Para identificación hay que tener muy en cuenta las formas de los quistes, ¿no? Generalmente, porque no solamente se va a encontrar esta forma, la forma clásica, ¿no? Que encuentras digamos un quiste redondito, ¿no? Con sus 8 núcleos, ¿no? No lo vas a encontrar así, generalmente. Los quistes se van a tener diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, acá una manera de poder ver los cambios que sufren, ¿no? Digamos, este es un trofozoito ya de Entamoeba coli, ¿no? Estas líneas que ustedes ven son digamos, los cuerpos cromatoidales que presentan la mayoría de trofozoitos, ¿no? Acá tienen su cromatina, ¿no? Este círculo. Acá también tiene un núcleo que es excéntrico, excéntrico quiere decir que no está en el centro, ¿no? Estos trofosoditos van a sufrir un cambio, ¿no? Cuando ya pasan lo que es el lumen del intestino delgado, van cambiando. Quiere decir que van adquiriendo formas como, por ejemplo, el caso de un prequiste, por ejemplo, ¿no? El caso de este es un prequiste, por ejemplo. Obviamente que no va a ser mucho más pequeño, no va a tener los núcleos, digamos, completos, ¿no? Cuando los núcleos completos se refiere a que presentan 8 núcleos, digamos que es un quiste maduro ya, ¿no? Es un quiste que ya está, digamos, ya es infectivo, ¿no? En este caso, pero obviamente puedes encontrar diferentes formas también, ¿no? Este es un prequiste, ¿no? Digamos acá ya va formando un metaquiste, ¿no? Digamos, digamos ya es un quiste inmaduro para esta fase, y aquí ya va formándose los cuerpos cromatoidales, ¿no? Estas líneas largas. Digamos ya los prequistes ya van teniendo sus núcleos, ¿no? Digamos ya va teniendo 2 núcleos en este caso, ¿no? Un quiste inmaduro va teniendo 4 núcleos para el caso de Entamoeba coli, y el núcleo adulto, perdón, el quiste adulto, el quiste maduro que se llama, aquí es su forma ya, digamos, ¿no? El cual obtienen los 8 núcleos, ¿no? Con sus cuerpos cromatoidales totalmente ya definidos, ¿no? Aquí podemos ver que esto es lo que generalmente podemos ver en el laboratorio. En algunos casos, los quistes podemos verlo no necesariamente de una forma redonda, ¿no? Podemos verlo de esta forma media ovoide, ¿no? Digamos con un poco de laceraciones, ¿no? Un poco medio convexo, ¿no? También es una Entamoeba coli, por ejemplo, ¿no? En algunos casos se ayudan de Lugol. Bueno, el Lugol generalmente puede tener, digamos, algunas vacuolas, ¿no? Que te puede identificar más rápido de repente, pero el que tiene más experiencia, más práctica, lo puede ver directo, ¿no? Que es mucho más rápido la identificación, ¿no? Por ejemplo, acá este es el quiste, digamos, ya maduro, ¿no? En el cual lo vemos en laboratorio en la forma más común que podemos verlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un quiste con una vacuola de glucógeno, ¿no? En el cual cuando echa Lugol se tiñen, ¿no? De yodo, ¿no? Acá está el vacuola de glucógeno. Generalmente para lo que es iodamoeba, generalmente te puede ayudar más, ¿no? Yo pongo los casos en los cuales tú puedes encontrar la observación, o sea, puedes observar de esta manera. Son posibilidades en las cuales tú puedes ver, pero la forma de quiste maduro lo vas a ver así en laboratorio, con la ayuda de Lugol. Acá está el ciclo biológico, ¿no? Como la contaminación es una forma directa, ¿no? Acá, digamos, no hay hospederos intermediarios ni nada de esas cosas, ¿no? La forma directa, ¿no? Malos hábitos higiénicos por la vía oral, ¿no? Te consumen los quistes. Luego van a pasar al intestino directamente, ¿no? Y luego la forma infectiva lo va a hacer en las heces, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La persona que está defecando, ¿no? La forma infectiva va a ir junto con las heces, ¿no? Una consultita, la cantidad de núcleos es carácter taxonómico. La cantidad de núcleos sí, para el quiste maduro, para lo que es la Entamoeba coli sí es carácter taxonómico.
Yo con los 8 núcleos lo identifico. Claro. Pero en los estadios, ¿no?, que presentan el prequiste, el quiste inmaduro, ¿no? No se distingue. No se distingue muy bien en algunos casos. En algunos casos no se ven los núcleos. Quiste maduro. Claro, hay que tener en cuenta los estadios, ¿no? ¿No? Porque puede presentarse en esos estadios también, ¿no? Entonces, para el carácter taxonómico, con respecto a lo que es el quiste maduro, sí es 8 núcleos, ¿no? Sí es 8 núcleos. Entonces, yo veo 8 núcleos, obviamente tengo que considerar un quiste maduro, ¿no? Pero si veo 4, veo 3, veo 2, en algunos casos no se notan bien, entonces es un quiste inmaduro, ¿no? O un prequiste, ¿no? Así lo puedo considerar, ¿no? ¿Y el reporte es a nivel de especie o queda como general? El reporte sí, a nivel de especie, de Moya coli. De Moya coli, sí. Pero podría ser de dispar o histolítica también. Claro, sí, podría ser, pero tienes que identificarlo con, por ejemplo, lo que es el caso de la histolítica tiene que ser coloraciones, ¿no? Para el dispar también, ¿no? Porque el dispar y la histolítica son bien parecidos, ¿no? Entonces hay que tratar de diferenciar con coloraciones de tricómica o la hematoxilina férrica también, ¿no? Hay coloraciones de cuál te ayuda a identificar. No, ahorita lo vamos a ver en la muestra histolítica, ¿no? No, estamos viendo ahorita la entomología coli. Entonces, ¿todo claro con respecto a entomología coli? No hay ningún problema. Si lo vean, lo van a identificar, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Acá está el caso de entomología histolítica, es lo que ya estábamos conversando, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya habíamos mencionado un poquito, ¿no? La entomología histolítica está relacionado con el cuadro clínico, lo que es la mebiasis, ¿no? La mebiasis es la que te produce sangrado, ¿no? En las heces, ¿no? Y con moco también, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso en el laboratorio, lo que no podría hacer para que me ayude, digamos, a identificar este parásito es hacer una prueba directa. Digamos que es una persona muy ducha, digamos, muy experta, ya quizás puede identificarlo de una forma directa. Ha habido casos que ha habido fotografías con forma directa. Acá lo podemos ver, digamos, ¿no? Pero generalmente se utiliza la coloración. Aquí, por ejemplo, podemos ver la coloración, ¿no? Esta es una coloración con hematoxilina férrica, ¿no? Lo que te va a ayudar a identificar, digamos, la presencia de entomología histolítica es la presencia de la cromatina periférica. Las cromatinas, en este caso, acá vemos, ¿no? Acá vemos, este es el núcleo, pero la cromatina periférica, perdón, este es la vacuola. En este caso la cromatina se encuentra, acá hay un núcleo que va a ser, digamos, en el medio, que va a ser en el centro prácticamente, ¿no? La cromatina periférica se va a teñir de rojo con la coloración, ¿no? Generalmente está acompañado de eritrocitos, esta parte de la cromatina. A ver, acá esta parte es, ¿no? Y va a haber como puntitos rojos, ¿no? Entonces, con eso nos va a ayudar, si el núcleo está en el medio, digamos, vamos a considerar que es una entomología histolítica. Lo que es dispar también va a ser igual con coloración, pero la identificación también va a tener cromatina periférica, también con presencia de glóbulos rojos también en su alrededor, pero la diferencia con el histolítica, el núcleo no va a ser en el centro, va a ser excéntrico, ¿no? Va a ser a un lado, no en el medio, ¿no? El núcleo no va a ser en el medio, va a ser a un lado. Excéntrico quiere decir que no está en el medio, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a diferenciar entre una histolítica y un dispar, ¿no? A los dos se le tiene que hacer coloración, obviamente. Lo que es entomología coli es directo. Ahí no puedes hacer más que otra cosa que el directo. Pero cuando en el laboratorio viene una muestra, digamos, en el caso del área clínica, ¿no? Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Una muestra de heces con sangre y con moco, obviamente tienes que hacer la coloración, o hematoxilina férrica o la tricrómica, cualquiera de los dos, ¿no? Hematoxilina. Hematoxilina férrica es la coloración y el otro es la, ¿cómo te dije? Tricrómica, coloración tricrómica, ahí está, tricrómica o hematoxilina férrica, son dos coloraciones diferentes, cualquiera de las dos, ¿no? Depende de los reactivos que tengas. No es muy difícil hacerlo. Y con respecto al ciclo biológico, ya lo hemos mencionado, el caso infectivo quistes maduros, ¿no? Acá podemos ver la eclosión de los, digamos, acá se rompe, ¿no? Digamos,
hay una eclosión de este quiste, entonces obviamente va a salir como trofozoito. Como dije, hay fisión binaria, hay multiplicación de estos trofozoitos, ¿no? Y estos a su vez van a salir con las heces, pero ya en la forma como quiste maduro, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Aquí ya sale con las heces, ¿no? De aquí ya presentan ya los núcleos, ¿no? Vaya de 4 núcleos, 5 núcleos ya. Eh, a una pregunta más con respecto a la intermedia histolítica, dispar. Todo está claro, ¿no? Vamos a continuar. Ya, listo. Otro protozoario común que vamos a encontrar en el laboratorio, enteropatógeno también, el Endolimas nana, ¿no? Digamos, el Endolimas nana tiene un tamaño promedio de 5 o 10 micras. Son bien pequeños generalmente, ¿no? El ciclo biológico también es muy similar al de Amoeba coli, ¿no? También de una forma oral, ¿no? Cual se infectan, también pasan al intestino grueso, ¿no? Y luego son expulsados por las heces, ¿no? La característica principal que nos va a ayudar a identificar a este protozoario es la presencia de 4 núcleos, ¿no? Cuando está en su estadio maduro. Pero como es tan pequeña, a veces no lo puede ver como núcleos esto, lo puede ver generalmente como unos puntos brillantes, ¿no? Generalmente son, a la hora de mover micrométrico, generalmente pueden ser refringentes. Refringentes quiere decir que van a ser, digamos, van a ser reflejados por la luz y van a adquirir un fondo medio verde, medio verdoso, ¿no? Eso se llama refringencia. Entonces, la presencia de los 4 núcleos te va a decir que, pues, es un, digamos que es un quiste maduro, ¿no? En este caso, ¿no? Puede ser redondo, puede ser ovalado, ¿no? Las formas son diversas, ¿no? Pero son bien pequeños, son de 5 a 10 micras, ¿no? En el laboratorio lo vamos a hacer como puntos brillantes, como ya dije, ¿no? Este es con respecto a Endolimas nana, ¿no? Se puede encontrar bastante en aguas residuales, ¿no? Aquí la Giardia lamblia. Ya, en este caso hay estadio como trofozoito y quiste. Aquí generalmente también es lo mismo, la forma infectiva es por vía oral, ¿no? Eh, Acá los trofocitos también se van a liberar, ¿no? Y en el intestino grueso, ¿no? Aquí podemos observar que se van a ir liberando los trofocitos, ¿no? Y a la observación al microscopio para la identificación morfológica, digamos, la presencia en el quiste del axostilo. Hay un axostilo, acá hay una varilla larga que va a ser bien, bien notorio, digamos, cuando identificación de Giardia. Generalmente son formas ovaladas de las llaves, pero la identificación morfológica que te va a ayudar a decir que es una Giardia es la presencia del axostilo. Es una varilla, es una varilla. En algunos casos también se puede presentar los cuerpos parabasales, ¿no? También los núcleos también. Generalmente la Giardia tiene 4 núcleos, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Los cuerpos parabasales que cruzan, digamos, ¿no? A este axostilo, ¿no? Acá están los 4 núcleos, ¿no? 4 núcleos, cuerpos parabasales y el axostilo, ¿no? Y lógicamente miren cómo esta capa de resistencia que tiene este quiste, ¿no? Es impresionante, ¿no? Generalmente el rango de tamaño son de 10 a 12, ¿no? Pueden prestar diversos tamaños, ¿no? Pero no pasa de 16 o 17, ¿no? No pasa de ese tamaño. Pero también tenemos que tener la forma de trofozoito. Generalmente la forma de trofozoito va a ser diferente, va a ser mucho más ovalado, va a tener digamos, flagelos, ¿no? En algunos casos 4 flagelos, ¿no? Acá lo podemos observar. En el área clínica generalmente puedes encontrar más trofozoitos, ¿no? Porque a veces las heces vienen bien diarreicas, ¿no? A veces un poco verdosas, ¿no? Y entonces, con una prueba directa con suelo fisiológico puedes observar inclusive las formas móviles, ¿no? de las giardias, ¿no? A veces la forma como se mueven los parásitos también te ayuda a identificarlo, ¿no? Generalmente la giardia tiene un movimiento, ¿no? En su mismo eje, ¿no? Sí, ¿no? En las tricomonas también tienen otros tipos de movimientos, ¿no? Generalmente son, ¿no? Más, ¿no? A la distancia, ¿no? Y son mucho más
más rápidas, ¿no? Te puede ayudar. Blastocitis también en algunos casos. Eh, todo vale acá, por decirlo así, ¿no? Todo vale en este caso. La morfología, su carácter taxonómico para identificarlo, ¿no? Eh, Todo hay que tener en cuenta. Y el ciclo biológico, obviamente, ¿no? De qué manera se infecta uno, ¿no? Y cómo es que el ciclo biológico pasa dentro del organismo de uno, ¿no? Ya. Giardia también es muy común en las aguas, ¿no? Las aguas residuales, ¿no? Puedes encontrar bastantes giardias también. Yodamoya bushley, ¿no? En el caso del quiste, la característica principal para identificación es vacuola de glucógeno, ¿no? Acá lo podemos observar, ¿no? Una vacuola gigante, ¿no? Grande, el cual te ayuda a identificar. Esto es con la ayuda del UOL, ¿no? El yodo se penetra tanto en el glucógeno que digamos que podemos observar, digamos, esta coloración bien naranja, ¿no? Bien naranja profundo, ¿no? Generalmente de forma irregular, ¿no? Promedio de 5 a 14 micras, ¿no? Un núcleo grande con carizoma excéntrico generalmente, y la vacuola generalmente es llamada la vacuola iodófila, ¿no? Ese con respecto a Yodamoya bushley, que también lo vamos a encontrar en quistes, ¿no? Un poco menos encontrada que comparado con Entomoeba coli, Giardia, ¿no? Endolima, ¿no? Pero sí se puede observar Yodamoya también. Otro parásito que también podemos observar es el Blastocitis hominis, por ejemplo. Blastocitis sí tiene diferentes formas, el cual se puede ver en el laboratorio. En aguas podemos encontrarlo poco, casi es nulo a veces no se encuentra. Generalmente lo que pasa es que Blastocitis hominis es propia de, digamos, del hombre en general, ¿no? Entonces, quizás podemos encontrar en lo que es en el ambiente de aguas, pero lo que es en el ambiente clínico sí lo encontramos más, ¿no? Generalmente son células esféricas, ¿no? El quiste, el carácter, digamos, de identificación morfológica que son la presencia de núcleos en la periferia, ¿no? Si se dan cuenta, hay varios núcleos que se encuentran en la periferia, ¿no? El tamaño es de entre 4 y 15 micras, ¿no? Es variable el tamaño, ¿no? Entonces, pero su forma más común que la encontramos en el laboratorio es así, ¿no? Núcleos en la periferia, ¿no? Con la ayuda del micrométrico vas a poder usar los núcleos, ¿no? Inclusive la cantidad. Trofozoito, obviamente que es mucho más diferente. Blastocitis también se puede diferenciar en el área clínica por los movimientos también, ¿no? Pero en la forma quística también podemos encontrar la forma granular, ¿no? Como si le hubieran echado un montón de tierra, ¿no? Ese quiste, ¿no? Tiene esta forma también, son blastocistis. Y también la forma vaculada también, o de cuerpo central. La forma vaculada quiere decir que no solamente va a estar los núcleos en la periferia, sino va a estar en todo el quiste, ¿no? Tanto en la forma, en la parte central donde está el núcleo, ¿no? En la parte excéntrica, en la parte externa, ¿no? En la periferia, o lógicamente también, pero es una forma vacular. En algunos casos uno lo confunde y puede decir que es otro parásito, pero la idea es acá identificarlo en todas sus formas, ¿no? Para no confundirse, ¿no? Ya, ese con respecto a la blastocitis. Otro parásito también bastante encontrado en aguas es Chilomaxis messinili. Digamos que Chilomaxis, ¿qué es un Chilomaxis? Digamos, es un protozoo flagelado perteneciente al orden Retortomonadida, que parasita el trato digestivo de los humanos y otros primates. Digamos, van a carecer de ciertos orgánulos como son las mitocondrias y el aparato de Golgi. En su forma quística, la característica principal va a ser la protuberancia que se encuentra en la parte apical. Comúnmente le dicen que tiene como una forma de limoncito, algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Una forma común, ¿no? Pero, digamos, en morfología, esto se llama protuberancia, ¿no? Este dibujo lo podemos ver así, pero en el microscopio lo vemos así. Es muy parecido a lo que es la endolimas nana. Las endolimas nanas son refringentes, estos también son refringentes, ¿no? Generalmente que tiene un núcleo, ¿no?
y la protuberancia, es como un chichón, se puede decir, como un chichón que tiene la parte apical. Ya eso difiere bastante con respecto a lo que es endolima. Endolimas son totalmente ovoides, ¿no? Un poco circulares también, ¿no? Pero, sí, no, como una perita, exacto, es como una perita. Es fácil de identificar, ¿no? El trofozoito también tiene una forma diferente, pero en la gran mayoría de casos los trofocitos se van a identificar con coloraciones también, ¿no? Este también puede utilizar la tricrómica o la hematoxilina férrica, ¿no? Miden 5 a 10 micras, también son bien pequeños, ¿no? Pero generalmente en 5 a 7 micras, no pasa de esa cantidad, son bien pequeños, ¿no? Puede pasar hasta desapercibido porque no lo pueden ver, el ojo tiene que estar, digamos, más diestro para poder identificarlos rápidamente, ¿no? Pero el trofozoito tenemos que tener en cuenta que posee 4 flagelos, uno de ellos más corto, está asociado a un citostoma. El citostoma viene a ser como la boca, ¿no? Digamos, ¿no? Donde consume, digamos, sus alimentos, ¿no? Digamos, esta citostoma es una zona especializada que a través de la cual obtiene el alimento, como ya dije, y los otros tres en la zona anterior asociados a una función de motilidad. El quiste ya, pues obviamente que no presenta cilios por los ciclos biológicos, ¿no? El trofozoito al transformarse en quiste pierde sus flagelos, obviamente, ¿no? En este caso el quiste no tiene flagelos, ¿no? No presenta tampoco citostoma, también citostoma lo pierde, ¿no? Se puede apreciar restos de axonemas citoplasmáticos, ¿no? Como dije, el tamaño promedio es 6-9 micras, hasta 9, más de eso no pasa, son pequeños también. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, continuamos entonces. Ya, ahora vamos con el Balantidium coli. También puede ser encontrado también en el laboratorio. Generalmente aquí el trofozoito y el quiste tiene dos formas diferentes. Acá tenemos el ciclo biológico, ¿no? Generalmente esto se encuentra en los intestinos de los cerdos, ¿no? Pero el hombre es, digamos, es un hospedero, digamos, intermediario, que es el cual qué sé yo, puede ir al camal, estar en contacto con estos animales, ¿no? Que se encuentran en estos lugares y se puede infectar, ¿no? Por un mal hábito higiénico, ¿no? Y obviamente acá el quiste va a sufrir cambios, ¿no? Trofozoitos y luego las formas infectivas en las heces, ¿no? Aquí podemos hablar el trofozoito. Generalmente estas Balantidium lo que caracteriza son la presencia de los cilios en todo el contorno del parásito, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar el trofozoito. No presenta flagelos, obviamente, pero presentan cilios, ¿no? Generalmente son ciliados, se llaman ciliados esto de acá. Este es el citostoma, que es como una boca, ¿no? Acá hay un macronúcleo y un micronúcleo, ¿no? Vacuolas contráctiles, acá está la vacuola contráctil, ¿no? Este es el macronúcleo, ¿no? Tiene también un conducto en la parte terminal que se llama citopigio. Ese citopigio sirve como es como que botan sus restos, ¿no? Sus excrementos, digamos, ¿no? Así es, ajá. Entonces, eso es lo que tiene el trofozoito. Pero ya como se convierte en la parte quística, lo único que mantiene, me parece que es el macronúcleo y el micronúcleo, ¿no? La vacuola sí, contráctil, obviamente, ¿no? Que lo mantiene. Pero digamos ya lo que es citoprocto o citopigio ya no lo mantiene, lo pierde, ¿no? Debido a la formación de la capa, ¿no? Del quiste, ¿no? Se hace mucho más resistente, ¿no? Aquí, esta es una fotografía en el cual podemos ver la forma de un trofozoito, ¿no? Miren, obviamente acá se nota en el laboratorio sí esta es una foto, digamos, en el laboratorio, yo estuve en el hospital y sí se logró observar, ¿no? Este trofozoito. Podemos ver, esto no lo encontré en internet por si acaso. Aquí están los cilios, ¿no? Aquí vemos el citopigio, ¿no? ¿No? Bueno, citoprocto no se nota bien, pero acá, digamos, trofocito, digamos, está en un proceso, digamos, de formación, digamos, ¿no? Porque los macronúcleos y micronúcleos no se notan bien, ¿no? Pero la parte apical, ¿no? El citopigio y los cilios es muy notorio, ¿no? Y la forma también, ¿no?
Ya, a ver, ahora vamos con la parte de los oxidios, ¿no? Vamos a terminar con esta parte para darnos un break, ¿ya? La parte de lo que es los oxidios, ¿no? En la parte de lo que es los oquistes, esto ya no son quistes, son oquistes. Oquiste quiere decir que tiene una doble capa, digamos, son mucho más resistentes inclusive, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cripto, como es, resiste más el cloro inclusive, ¿no? Que lo había mencionado en un cuadro, ¿no? Si recuerdo. Debido a su forma, ¿no? Digamos, esa capa protectora que tiene, ¿no? Doble prácticamente tiene, ¿no? Entonces, aquí el ciclo biológico difiere un poco que lo que son los ciclos biológicos con respecto a lo que son los protozoarios, ¿no? El oquiste generalmente, la forma infectiva va a seguir siendo por la boca, ¿no? Eh, Generalmente estos se contaminan también debido a los, digamos, a las verduras mal lavadas, ¿no? A tomar aguas contaminadas, o también de repente cuando uno se va a las piscinas también y digamos que también se contaminan, ¿no? Por este tipo de oquistes, ¿no? Eh, Generalmente los oquistes digamos, van a ir al intestino delgado primeramente, ¿no? Y en el intestino delgado van a hacer una serie de cambios, ¿no? El oquiste, digamos, se va a desequistar primeramente, ¿no? Eh, Va a formar, digamos, eh, va a haber una formación de un cigoto. El objetivo es formación de un cigoto, o sea, va a haber dos, dos ciclos, uno asexual y otro sexual. En el asexual primeramente van a formar merontes de primera generación y luego también merontes de segunda generación, ¿no? Automáticamente pasan a la fase sexual, ¿no? La fase sexual quiere decir que la formación de un cigoto, ese es el objetivo, ¿no? Y cuando forma el cigoto, inmediatamente van a formar el oquiste y obviamente va a salir por las heces ya en la forma infectiva, ¿no? Esta es la diferencia que se tiene con respecto a lo que son los protozoarios, ¿no? Los protozoarios, digamos, son más de trofosodito pasan a quiste, ¿no? Pero en este caso ya hay dos procesos, un proceso de cambio asexual y otro sexual, ¿no? La finalidad es la formación del cigoto y este cigoto se va a formar en el oquiste, ¿no? En el laboratorio, ¿cómo podemos observar, digamos, la confirmación de estos oquistes? Generalmente hacemos la coloración sin índice modificado, ¿no? ¿En qué consiste esta coloración sin índice modificado? Obviamente que de forma directa no lo vas a poder observar, ¿no? Digamos, como digo, el que es experto quizás pueda, pero siempre va a acompañar una coloración estos oquistes, ¿no? En el laboratorio se hace la coloración sin índice modificado que consiste en utiliza acá la fucsina fenicada, ¿no? La fucsina ácida en este caso, porque recuerden que es ácido alcoholresistente, generalmente le llaman, ¿no? Ácido alcoholresistente es debido por la conformación de su pared celular. En la pared celular tienen ácidos micólicos, es por eso que le llaman ácido alcoholresistentes, ¿no? Por eso ese nombre, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizan la fucsina ácida o la fucsina fenicada también puede ser, ¿no? Fucsina fenicada la conocen comúnmente en todos los laboratorios, pero si tú quieres hacer una preparación es con fucsina ácida, porque existe la fucsina básica también, pero esta básica generalmente es para otras bacterias, ¿no? En el caso de bacillus, ¿no? Pero lo que es la fucsina ácida es para lo que es el caso de los zooquistes, ¿no? Entonces colocas, haces tu película de la muestra, digamos, ¿no? Con el que tú presumes que pueda estar, ¿no? El oquiste, echas esta fucsina fenicada o fucsina ácida por un espacio de 5 minutos, lo dejas, ¿no? Luego lo que haces es, lo que necesitas es prender lo pones a fuego, ¿no? Tienes que dar digamos, tres humeadas, tres quemadas, como dicen, ¿no? Porque tú colocas la lámina con la ayuda de una pinza, tiene que verse el humito, ¿no? Tiene que verse el humito, ¿no? Porque si tú no ves el humito, quiere decir que no va a penetrar, digamos, esa coloración, ¿no? Y para poder observar, digamos, el parásito en este caso, ¿no? Entonces, con las tres humeadas, digamos, ¿no? Vas a poder, digamos, asegurar, digamos, la penetración de colorante, ¿no? Luego ya lo lavas con alcohol ácido, ¿no? Con alcohol ácido.
parecido al GRAN, pero en este caso la cola de ácido tiene ácido clorhídrico, ¿no? En su composición. Esto es lo que te va a ayudar a limpiar este colorante, ¿no? ¿No? Al final lo que utilizas es un colorante de contraste, ¿no? En el caso de los GRAN, por ejemplo, utilizan la safranina, pero para este caso vamos a utilizar el verde de malaquita, ¿no? O digamos puede ser también el azul de metileno como colorante de contraste, ¿no? Para lo que es la coloración sin índice, ¿no? En este caso han utilizado azul de metileno, me parece, ¿no? El fondo es azul, si se dan cuenta, ¿no? El verde malaquita también se puede poner un color medio azul, medio verdoso, ya, ¿no? Porque es medio verdoso el colorante. Entonces la identificación es que te va a decir que son, digamos, ese loquiste de ciclospora, para este caso es la presencia de núcleo, ¿no? Digamos, la presencia de núcleos dentro de, digamos que el parásito se va a tener color lila, pero estos núcleos van a ser más intensos, un lila mucho más intenso, van a ser un poco tirando más para oscuro, pero va a notarse con claridad la presencia de los núcleos. En algunos casos también se nota la presencia de la cubierta doble, que a veces presenta estos oquistes, ¿no? Pero en sí el parásito se va a teñir de fucsia. El parásito va a teñir fucsia. Más adelante vamos a ver lo que es Cryptosporidium, que es lo que más nos interesa, cómo es el procedimiento para Cryptosporidium, pero la diferencia es que estos son mucho más pequeños, ¿no? Pero lo que es el Cyclosporan, la presencia de la doble capa y la presencia de la coloración fucsia en los núcleos, más intensa, ¿no? Es lo que te va a ayudar a identificar lo que es Cyclospora, en este caso Cayetanensis. Pero en el laboratorio generalmente si encuentran Cyclospora lo ponen como SP, Cyclospora SPP, ¿no? Me parece que vamos a hacer un pequeño break ahorita. Tenemos una pregunta. Sí. José Luis Inuma Ríos hace una consulta, es si existe alguna guía para la identificación de larvas patógenas. Identificación de las patógenas de vía libre será. Digamos ahorita lo que es no identificación, digamos como una guía digamos que te pueda ayudar a identificar larva de vía libre tal, ¿no? Con nombre tal, ¿no? Porque es amplio, los nombres son amplios, digamos que eso acá que yo sepa no sé, pero quizás posiblemente en Chile o no sé, en Brasil, que digamos que hay, que está en estudio esta identificación de estas larvas, ¿no? Puede haber, pero en sí lo que ahorita te pide el Ministerio de Salud es reportarlo como larvas de nematodos de vía libre nada más, ¿no? Si hay presencia de estas larvas o si hay recuento de estas larvas se identifica así, o presencia de larvas de vía libre, para el caso de organismos de vía libre, obviamente, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas para pasar el break. ¿No? Ya, hacemos un break.